Continuando con el concepto de derivada desde el punto de vista geométrico, viéndolo como la pendiente de la recta tangente a la curva, vamos a encontrar la derivada en un punto de una función f de x, el valor absoluto de x, en el punto que pertenece a esta, en el punto 0,0. Este sería el a 0 y el f de a su imagen 0 también. Si nosotros reemplazamos 0 aquí, 0, valor absoluto de 0 es 0. Vamos a encontrar pues la pendiente en este punto. Es un punto conflictivo, un punto donde prácticamente vamos a ver a qué llegamos, qué resultado, qué pasa ahí. Fíjense que para sacar la pendiente de la recta tangente, nosotros aplicamos límite cuando h tiende a 0 de f de a más h menos f de a sobre h. Estamos sacando en un solo punto, en a. Luego veremos que podemos hacerlo para todos los puntos, generalizando esto. Por ahora saquemos en este punto en específico, ¿no? Fíjense que la pendiente de la recta tangente es el límite cuando h tiende a 0. Entonces reemplazamos el punto, sería f de h menos f de 0. De aquí 0 más h quedaría f de h y menos f de 0 sobre h. Entonces tendríamos que evaluar f de h, pues para nosotros prácticamente f de h sería el valor absoluto de h, que reemplazamos h dentro de las x, y f de 0 es 0, quedaría ahí, y sobre h. Entonces la pendiente del límite en ese punto es el límite cuando h tiende a 0 de valor absoluto de h sobre h. Nosotros en algunos videos anteriores, vamos a borrar esta parte, ya habíamos resuelto este límite. Es un límite con valor absoluto. Fíjense que este límite, lo primero que podemos hacer es transformar esta función por partes. La función f de x, o f de h en este caso. Le ponemos bien f de h. La función f de h. Y tomamos la parte positiva h sobre h y la parte negativa h sobre h. Cuando el h, esto es positivo cuando los h son mayores que 0, no puede ser iguales porque producen una definición, y el h son menores que 0. Aquí podemos simplificar y aquí es 1. Simplificamos y nos queda menos 1. O sea, menos 1 para los h mayores que 0 perdón, 1 para los h mayores que 0 y menos 1 para los h menores que 0. Podemos sacar aquí el límite tanto por la izquierda y por la derecha. El límite cuando h, en este caso h tiende a 0, de la función por la derecha. Encontramos que de esta función f de x va a ser 1. Y por la izquierda, el límite cuando h tiende a 0 por la izquierda de la función va a ser menos 1. O sea que no existe límite. Por lo tanto, si no existe límite, no hay no hay esta pendiente, no existe la pendiente, por lo tanto no existe la derivada en este punto. En este punto no existe la derivada y no existe la recta tangente. Si nosotros dibujamos esta función para analizar este punto 0, 0, ¿qué sucede ahí? Fíjense que este punto, esta función, en realidad la función original, porque esta es la función, una cosa es la función derivada, la función original dibujémosla. La función original, si nosotros acá hacemos x para los x mayores
que 0 o iguales que 0 y menos x para los x menores que 0. Esta sería la función valor absoluto por partes. Entonces para los x mayores que 0 sería x, o sea, esta función. Cuando es 1, 1, cuando es 2, es 2, ya con 2 puntos tenemos. Y menos x para los x menores que 0, o sea, si cojo el menos 1, lo evalúo aquí, sería 1 positivo. Si evalúo el 2, me daría el 2 positivo, o sea que prácticamente sería esta, la parte de acá. Esta sería la función valor absoluto de x. Pero miren, el punto conflictivo es el punto 0, 0, donde no existe derivada. Y fíjense que tiene sentido, porque si nosotros trazamos una recta tangente aquí, esta recta tangente, podríamos trazar otra recta tangente y otra recta tangente y todas serían rectas tangentes en este punto. Tendríamos infinitas rectas tangentes, o sea que no habría una derivada en realidad en este punto. Sería una indefinición, no existe límite. Fíjense que la derivada es, en realidad la definición de derivada es un límite, y ese límite en este punto no existe. Por lo tanto, pues no hay derivada en este tipo de función, que generalmente es cuando hay una función que tenga un pico o punta, por ejemplo en esta. O en esta también puede ser que haya un tipo de función así, miren. También tiene un pico y entonces aquí el punto conflictivo será 0,0. Acá 0,0. En el punto 0,0 no existe derivada porque hemos visto que el límite no existe. Los límites laterales son diferentes, por lo tanto el límite general de esta función, el límite general cuando h tiende a 0, no está acostumbrado a la variable x, cuando h tiende a 0, de valor absoluto de h sobre h, no existe. Por lo tanto, no hay derivada. Y generalmente pasa en este tipo de funciones cuando tiene un pico. Si nosotros seguimos analizando la definición de derivada, en estos ejercicios solo hemos sacado la derivada para un punto. Digamos que nosotros en el primer ejemplo, que nosotros habíamos analizado la función, pongámosle f de x para utilizar otra nomenclatura, f de x igual a x cuadrado, nosotros sacamos la derivada en el punto 1, 1, que era la derivada 2. Pero ¿qué tal si nosotros queremos en el punto 0, 0, o sea, la pendiente de la recta tangente, en el punto 2,4, la pendiente, y así en otro, en menos 1, en menos 1, 1, nos tocaría ir en cada uno de estos puntos realizando la definición del límite de la derivada, sacando la pendiente de la recta tangente para cada uno de estos puntos. Sería muy largo, entonces nosotros podríamos hacer que en lugar de que la derivada, sacar la derivada en un solo punto, como teníamos así, f de a es igual al límite cuando h tiende a 0 de f de a más h menos f de a sobre h, ya no sacaríamos en un solo punto, sino que generalizaríamos esto y sacáramos en todos los puntos, o sea, f de x en todos los x, haríamos el cambio en lugar de a, pondríamos x, o sea, y ahí esto nos daría la derivada general de la función, ya no en un punto, sino ya la derivada en cualquiera de los puntos, entonces así sería x y f de x sobre h. Si nosotros aplicáramos esta definición de derivada para todos los puntos, o sea, obtendríamos como resultado una derivada general de la función, en la cual nosotros podríamos sacar ya la derivada en cualquiera de estos puntos. Y si nosotros
seguimos desarrollando. Para este ejemplo en particular, deberíamos evaluar f de x más h en la función, o sea, x más h. Entonces sería x más h al cuadrado. Y f de x evaluando la función sería la misma función. Entonces esto sería como, sacaríamos una regla para que nos derive, una regla de derivación para derivar x al cuadrado. Entonces f' de x es igual al límite cuando h tiende a 0. Desarrollando esto, x al cuadrado, este cuadrado de un binomio, doble producto del primero por el segundo, más el cuadrado del segundo, menos el x cuadrado que se encuentra aquí. Se nos va el x cuadrado y podemos aquí sacar factor común. Por cuestiones de espacio borremos aquí esta parte y continuemos calculando el límite por medio de la definición, la derivada por medio de la definición. El límite cuando h tiende a 0, sacamos factor común h de 2x más h sobre h. Aquí podemos cancelar el h con el h y resulta que el límite cuando h tiende a 0 de 2x más h es 2x, reemplazando el 0 en la h. Fíjense que esta es la derivada de esta función en particular, que ya nos sirve para sacar la derivada de cualquier punto. Por ejemplo, aquí, este punto, aquí este sería x y las y. Reemplazaríamos las x aquí. La derivada del punto 0, 0 sería 0, o la pendiente de la recta tangente. Aquí de este punto 2, 4 sería 4. Y del punto menos 1 sería menos 2. Y así, por medio, hemos obtenido la derivada de esta función x al cuadrado por medio de la definición de derivada con límite.